Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de este proyecto de Deploy Fail. Y hoy estoy muy contento, emocionado de traer a alguien de la casa, a alguien conocido para las personas que han seguido este proyecto desde los inicios. Hoy estoy muy contento de traer nuevamente a Yasniel con un capítulo que promete. Un tema bastante controversial, un tema que está quizás trending últimamente. Y nada, esperamos que este capítulo sea de aporte a la comunidad, que sea que la información fluya. Y nada, Yasniel, ahí te dejo el micrófono para que las personas que no te conozcan, te conozcan. Muchas gracias, Miguel. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yasniel Fajardo. Soy Full Stack Developer actualmente en Cleverit. Soy experto tanto en frontend como en back. Me encanta el mundo de los microservicios, los microfrontend y de todas estas arquitecturas nuevas que están saliendo y que nos ayudan un montón a la hora de escalar nuestro sistema y llevarlo al siguiente nivel. Vale, interesante. Y bueno, justamente tocaste el clavo, como decimos nosotros. Hoy este capítulo que vamos a estar desarrollando, hablando, charlando, con un poquito de información que quizás esperamos que sea de apoyo a la comunidad, es justamente este de microfrontends, que últimamente es trending. Bueno, quizás mucho contenido por allí por internet, pero qué realmente son los microfrontends, cuándo usarlos, los beneficios, las desventajas. Eso lo estaremos hablando un poquito más adelante. Pero primero que nada, vamos a entrar un poquito con lo que son microservicios. Quiero que ahí te puedas expresar un poco, básicamente, qué son los microservicios, en cómo se comparan con los microfrontends. Y ahí te dejo el micrófono abierto. Mira, básicamente un microservicio es una microapp que se encarga de una parte específica de nuestra aplicación. O sea, versus un monolito, un microservicio sería, o el monolito sería, por ejemplo, toda nuestra aplicación, todo el código, toda la base de código de nuestra aplicación en un solo lugar. Esto implica que tengamos, obviamente, desplegado en producción toda nuestra aplicación en un solo lugar. Versus un microservicio que sería como que una cualidad o una parte específica de nuestra aplicación. Y que en realidad que podamos tener varias partes de nuestra aplicación separadas en microapps, tanto en la base de código, tanto deployado en producción, y de esa manera podamos tener un control más fino y más específico, más granular de nuestras aplicaciones. Podamos hacer deploy independientemente, podamos hacer tener varios equipos independientes que puedan trabajar y no chocar entre ellos. Entonces, creo que ese sería como a grandes rasgos qué sería un microservicio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando estudiamos un poquito estos conceptos, básicamente los conceptos que se vienen a recalcar son monolitos, que para las personas que no conocen es como Yasniel lo describió. Es cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto y tenemos todo en un solo folder o quizás en un solo repositorio donde tenemos frontend, backend, base de datos, todo esto. Y microservicio básicamente es en esta parte de la conversación orientado a los servicios backend o los que están sirviendo al front, encapsulados cada uno quizás en equipos, en proyectos independientes que puedan desplegarse, pero a su vez coinciden bajo cualquier arquitectura, bajo cualquier forma de comunicación, que eso será para otro capítulo, pero básicamente es eso, ¿no? Donde podemos, básicamente lo que buscamos es poder escalar nuestras apps de manera mucho más fáciles, por así decirlo, aunque eso por detrás traiga otras complejidades. O sea, es un tema debatible, por así decirlo, pero bueno, básicamente es eso. Y ahora te pregunto, Yasniel, ya hablamos un poco de microservicios, ¿qué son los microfrontends? Que pareciera igual el concepto, pero allí tiene su peculiaridad. Bueno, básicamente un microfrontend vendría a ser como el equivalente de un microservicio, pero en el front. Ya, aquí habría que hablar un poquito de exactamente qué es un front. Básicamente las aplicaciones antes estaban como todas en un mismo, o sea, front y back, todo estaba en una misma base de código. Luego con el tiempo pasó que esto se separó y ahí surgió el front y el backend. En el backend tenemos todo el tema de los microservicios, ¿ya? Que son microapps, que son claves en partes específicas de nuestra aplicación. Ahora, con el tema de los microfrontends sería como el equivalente de los microservicios, pero en el front.
Ya, sería como, claro, las aplicaciones de hoy han crecido demasiado. Son aplicaciones extremadamente grandes donde necesitamos o se necesitan varios equipos de desarrollo. Y por ejemplo, en aplicaciones como e-commerce, redes sociales y aplicaciones de streaming serían que necesitan alta demanda. Necesitamos que un equipo esté 100% enfocado desarrollando una parte específica de nuestra aplicación. Y ahí entra el tema de los microfrontends. Ya, entiendo. Entonces, ahí diste varias puntos claves, creo que es importante recalcar, que básicamente es de la etapa de desarrollo que veníamos antes de conocer frontend y backend, era que las aplicaciones se servían directamente al mismo front. Por ejemplo, como Django en sus primeras etapas, se utilizaba el server-side rendering, ¿no? Donde ellos se podían renderizar ellos mismos el front. Sin embargo, luego se implementó lo que era la separación de conceptos, donde tú podías tener un equipo trabajando en lo que era front, que básicamente son tecnologías que ve el cliente, y un equipo especializado en el backend, básicamente toda nuestra lógica de negocio, toda la comunicación con los datos. Ahora traemos estos nuevos conceptos que quizás, bueno, nuevos relativamente, que ya tienen unos ciertos años corriendo, que básicamente se implementaron con las demandas de las complejidades de las apps. Entonces ya necesitábamos apps, al ser las apps más complejas necesitamos equipos especializados en ciertas partes de la aplicación. Y entonces ahora implementábamos lo que era microfrontend, microservicios. Háblame un poco de la historia, Yaniel, indagando un poquito más de estos conceptos de cuándo se comienzan a implementar microservicios y microfrontends en este caso, que es lo que estamos hablando hoy. Mira, realmente la historia de microfrontend es un poquitico, digamos, difuminada, ya que como que no hay una fecha exacta donde de alguna manera se dictó ya, esto es un microfrontend, o digamos, no se marcó un antes y un después, como que algunos hablan de 2018, unos hablan de 2016, 17, incluso antes se empezó a hablar de microfrontend. Claro, en ese momento el microfrontend no se veía como lo que vemos hoy, por ejemplo con SPA o por ejemplo con Model Federation. En ese momento los microfrontends serían partíamos nuestras aplicaciones en subdominio. Por ejemplo, digamos, tenemos la parte de producto de nuestra aplicación, de catálogo, que sería, no sé, catálogo.test.com, y tendríamos la parte, no sé, del checkout de nuestra aplicación, que sería checkout.test.com, y ahí tendríamos como las diferentes aplicaciones o microfrontends en esos momentos, ya que no existían estas tecnologías de Model Federation, SPA, no existían todavía este concepto de tener un host envolviendo varias aplicaciones, varias capacidades de nuestro negocio. Entonces, a partir de ahí sí, hubieron varias empresas que quizás líderes que empezaron a manejar esto del microfrontend, como es Spotify, Zalando, SoundCloud y otras, fueron como las que empezaron con esto de microfrontend. La verdad fue una revolución completa en el front, ya que sí, después de esto sí vino consigo todo el concepto masivo de tener varias capacidades separadas en microfrontend de nuestra aplicación, y así que podamos tener observabilidad, tener escalabilidad de nuestra aplicación en los diferentes microfrontends, y vinieron una serie de ventajas como que tengamos diferentes equipos especializados, por ejemplo, un equipo especializado en el checkout, un equipo especializado en la parte de producto, un equipo especializado en la parte de venta y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que yo creo que marcó también la agilidad o el agilismo fue que, por ejemplo, empezaron a subir, o muchas empresas empezaron a adoptar el tema de tener desarrolladores que fueran expertos tanto en el front como en el back. O sea, que fueran, digamos, de una manera transversal. Por ejemplo, que fueran expertos en el checkout front, checkout back y base de datos. Y de esa manera evitar las fricciones que existen hoy en día con el equipo de front y back, por ejemplo, que a veces no se conversan, a veces falta la comunicación, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera se logró un mejor agilismo en el desarrollo de nuevas features,
y en los pasos a producción de los productos. Vale, bastante interesante. Yo creo que aquí, antes de continuar con el tema, debemos entender algo, y es que el punto de estos nuevos conceptos, inclusive de nuevas tendencias de desarrollo, es que las aplicaciones vienen siendo un poco más complejas. Ya no necesitamos solamente entrar a una página, consultar datos, sino que las aplicaciones hacen un sinfín de cosas. Entonces ya aquí entramos en temas de arquitectura, donde estas empresas grandes que nombró Yasniel buscaban estrategias de formas de escalar las aplicaciones, de tener mejor rendimiento, de tener mejor comportamiento, de tener una mejor experiencia de usuario. Y aquí ellos se dieron cuenta de que, bueno, básicamente es un concepto milenial, que es divide y vencerás. Ellos se dieron cuenta de que, ok, podemos tener un equipo especializado en ciertas porciones de estas aplicaciones y de alguna forma podemos hacer actualizaciones de estas pequeñas porciones sin afectar a las otras. Entonces, lo primero que se inició, como lo comentó Yasniel, fueron en los microservicios, donde necesitaban escalar base de datos, donde necesitaban que si se moría una parte de la aplicación no afectara a todos los usuarios, sino que, ok, se cayó el servicio de usuarios, afecta solamente a usuarios, pero yo puedo seguir de repente consultando películas o puedo seguir consultando vuelos, X cosas. Entonces, eso fue orientado a lo que era microservicios. Ya, entonces, haciendo un recap, lo que hablamos de microfrontends está orientado a la arquitectura de software. Son conceptos que quizás no vamos a ver al principio cuando estamos aprendiendo cualquier framework como React, Angular, ya que son cosas un poquito más avanzadas en el desarrollo de software, pero están allí. O sea, va a llegar el tema donde de repente, si tu aplicación es muy grande, necesitas plantearte estrategias de escalamientos de tanto de software como de recursos, y hacerlo de forma mucho más modular estas aplicaciones. Entonces, imaginémonos que tienes un rompecabezas que antes lo solía armar una sola persona, pero ahora divides ese rompecabezas en varios equipos y se pueden construir y se pueden llegar a tener el mismo producto, solamente que un poco más desglosado. Allí no sé si tienes algo que aportar, Yasniel, a esta explicación de microfrontend como tal. Sí, básicamente es eso. Básicamente es separar en diferentes capacidades más pequeñas tu aplicación y así, claro, tienes un control más fino a la hora de debuggar errores, a la hora de hacer nuevas features, saber dónde tienen que ir, qué equipos intervienen, y entonces al final del día obtienes una aplicación más escalable, que puede soportar muchos más usuarios que antes. De hecho, esa era la necesidad en ese momento, ya que las aplicaciones, como tú decías, o sea, empezaron a crecer demasiado y necesitábamos también demasiados usuarios conectados, ya sean a la misma vez o dejando registros de entrada a nuestro sistema, y obviamente esto necesitaban sistemas más poderosos. Y microfrontend fue una de las estrategias que adoptaron muchas empresas para esto y ha sido un éxito. Así que nada, eso básicamente. Sí, y bueno, otra cosa que se me viene a la mente ahora, que en su momento fue aplicado a microservicios, se aplica a microfrontend, pero ya hablaremos un poco de eso, que es que en microservicio también tienes la ventaja de que en cada proyecto de microservicio puedes tener un equipo especializado en algún lenguaje. Por ejemplo, si en tu aplicación tienes un dashboard y necesitas hacer análisis de datos, ok, tú puedes tener un servicio especializado en Python. Pero si de repente necesitas algo que sea un poco más ágil, que sea un poco más rápido, ok, puedes trabajar con Go o puedes trabajar con Node. Entonces, básicamente, eso también fue traspolado al front, donde, ok, puedes tener un equipo aunque sea una misma app, puedes tener un equipo especializado en Angular, puedes tener un equipo especializado en React, puedes tener un equipo especializado en Vue. Ya hablaremos un poquito de las complejidades y qué tan ágil es eso, o sea, donde Yasniel tiene su punto de vista, pero básicamente ténganlo en cuenta de que estos conceptos también pueden ser aplicados en microfrontend. ¿Por qué hacer hoy en día una app orientada a microfrontend y no a componentes? Me explico. O sea, tener todo tu ecosistema de tu front en Angular o en React y tener equipos que se encarguen de componentizar. Pero ¿por qué no hacer eso en vez de tener equipos especializados en microfrontend? Mira, al igual que con microservicios, yo creo que la idea de las librerías serían más para temas más transversales
digamos, a nuestros microfrontend o a nuestros microservicios. Porque digamos, al final el microfrontend, como habíamos dicho, es el equivalente de microservicios, pero en el front. Entonces yo creo, o mi opinión es, que las librerías serían más para temas transversales. No sé, temas de utilidades, temas de capacidades que necesitan que sean transversales a tu aplicación, de validaciones y ese tipo de cosas. Ahora, cuando entramos, digamos, ya en el microfront, yo creo que la idea sería que sea, por ejemplo, subdominios o capacidades de nuestro negocio o nuestro sistema, básicamente. Ya que, por ejemplo, no tendría sentido que yo haga un microfrontend con temas de utilidades o cosas así, ¿no? Versus, por ejemplo, una aplicación que tenemos un listado de productos, no sé, un e-commerce. El listado de productos pudiera ser un microfrontend. No sé, el search pudiera ser otro microfrontend. No sé, la parte del checkout pudiera ser otro microfrontend. La parte de login, otro microfrontend. Serían como las capacidades que tendría nuestra aplicación, que podamos de alguna manera observar o escalar independientemente. Obviamente habría que llegar a un acuerdo, una conversa, ¿no? Y también ponerle un poco de observabilidad y observar qué tan necesario es que un microfrontend exista, ya que quizás no es exactamente rigurosamente igual que en el back, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, sería el mismo concepto que de microservicio llevado al front. Ahora habría que, claro, sentarse y conversarlos, porque en el front tenemos cuestiones como, por ejemplo, el header, por ponerte un ejemplo, o el footer. No necesariamente tendrían que ser un microfrontend, o puede que sí, en el caso de que tengan lógica. Supongamos que el header tiene un search complejo, no sé, que necesita inteligencia artificial, necesita hacer búsquedas complejas y cosas así. Quizás ese search pudiera ser un microfrontend, por ponerte un ejemplo, ya que quizás necesitamos un equipo específicamente para el search, porque no sé, supongamos el search de Google o no sé, aplicaciones extremadamente grandes. Capaz, entonces habría que llegar quizás a una conversa, analizarlo, hacer un análisis profundo. Yo siempre creo que el inicio de la arquitectura de microservicios o de microfrontend o de cualquiera, lo primero es hacer un análisis profundo si realmente aplica o no. Y qué esperas a futuros. Y ya sea un futuro cercano o un futuro lejano, pero ¿qué esperamos a futuro? Porque, por ejemplo, pudiéramos empezar quizás con un monolito bien separado, bien modularizado, por decirlo de alguna manera, y a futuro escalarlo entonces a microfrontend o a microservicios. Entonces creo que la estrategia es ideal que tengamos una estrategia desde el inicio, qué tan rápido queremos crecer o qué tan rápido preveemos, porque obviamente no va a ser exacto, preveemos que vamos a crecer. Por ejemplo, si en un año voy a llegar, no sé, a 1 millón de usuarios, entonces sí, yo pensaría que desde un inicio deberías implementar microfrontend, por decirte quizás un ejemplo, aunque depende de la aplicación. Pero si yo creo que no voy a crecer tanto por los próximos, no sé, 3 años, creo que voy a crecer a, no sé, 5.000 usuarios o 10.000 usuarios, ponte. No es 1 millón de usuarios, son 5.000, 10.000 usuarios. Creo que quizás en un inicio hay muchas aplicaciones que tienen esa cantidad de usuarios, incluso de manera concurrente, son monolitos y funcionan bien. Entonces, y no gastan tanto dinero en infraestructura. Entonces, habría que plantearse si realmente es necesario que un microfrontend tenga existencia, sentido de vida versus una librería. ¿Ya? Entonces, creo que por ahí van los tiros. Es un poco complejo, pero hay que hacer un análisis profundo porque todas las aplicaciones son diferentes. Entonces, hay que hacer un análisis y analizarlo con el equipo, obviamente. Eso. Yo creo, y me río, porque estos temas son tan complejos y son tan difíciles tomar una decisión. Porque, ok, me gustó algo que dijiste y yo lo puedo tomar inclusive para mí, en el sentido de que la decisión de utilizar una estrategia u otra no va a depender tanto de lo visual. Por ejemplo, en el caso de la barra de búsqueda, no va a depender de que, ok, yo quiero usar un microfrontend porque quiero que mis estilos sean encapsulados. No. Va a depender quizás de la complejidad de tu barra de búsqueda. Si tú, como lo dice Janiel, si tú tienes una barra de búsqueda que necesita, no sé, inteligencia artificial, ok, eso de repente necesitas plantearte, necesito un equipo para que haga solamente ese trabajo. O sea, es tan complejo esa área de tu sistema que realmente necesitas un equipo especializado para eso.
Pero nosotros estamos hablando aquí de muchas cosas bonitas y sí, terminología y cosas que están hoy actualmente en desarrollo, pero aquí va a depender también del presupuesto de la empresa, realmente. Porque yo creo que lo primero en principal es que analizar si tu empresa, o bueno, más que todo, no tanto nosotros, sino la empresa va a decidir si tiene el presupuesto para encargarse de tener un equipo especializado en un área pequeña, quizás visual, de tu aplicación. Yo digo que estos conceptos comienzan a aplicarse más en empresas que están constituidas y que están creciendo o ya crecieron de manera exponencial muy rápidamente y necesitan tener un cambio de repente en ciertas partes de su aplicación, más que todo en el rendimiento y en experiencias de usuario. Pero realmente son muchos factores que determinan cuándo usar y cuándo no usar este tipo de estrategias. Porque realmente podemos hablar de lo mismo en el backend. O sea, ¿cuándo aplicar un microservicio? Realmente, en teoría, esto es sumamente interesante y suena perfecto tener microservicios, pero también aplica gastos en infraestructura de cloud también. Porque necesitas desplegar de repente X servicios, que de repente tenga concurrencia, que no tenga concurrencia, y implica un tremendo rollo. Y ahí Yasniel puede hablar un poco más de eso, de los retos, quizás no tanto técnicos, sino para una empresa nueva lo que implica aplicar estos conceptos, Yasniel. Claro, es como tú decías, es un tema también de costos, ¿no? Y como te decía ahorita, hay muchas aplicaciones hoy en día que son monolitos, funcionan bien y no gastan tanto dinero. Porque obviamente cuando tú implementas, o sea, vas a tener, supongamos, digamos, un Kubernetes en cloud, digamos que vas a tener 3 o 4 pods por cada microfrontend. Si tienes 4 microfrontend, serían como 16 pods en un Kubernetes. Entonces, obviamente eso va a llevar un costo asociado. No es gratis el cloud. Entonces, claro, hay ventajas, hay desventajas. Tendrías que analizarlo, depende del caso. No hay como una regla que te diga sí, no, sí. Es muy difícil. Entonces, quizás también esa es la parte bonita, ¿no? Que podemos, digamos, de alguna manera echar a volar nuestra imaginación. Pero con cordura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tampoco podemos creer que vamos de un día a otro a escalar a 1 millón de usuarios y no es así. Entonces, es complejo, sobre todo para nuevas, digamos, startups, nuevas aplicaciones. Creo que no vale la pena desde un inicio crear un microfrontend, a menos que tú creas que en un año, por decirte algo, quizás un poco más, un poco menos, vas a escalar, no sé, a 1 millón de usuarios, por decirte algo, no sé, a más de 10.000 usuarios, quizás, depende. Es que depende también de la concurrencia con que los usuarios van a estar quizás conectados a la vez. Por ejemplo, si es una red social es más complicado. Puede que tenga, no sea 1 millón, sean 10.000, pero concurrente. Entonces ya es otra cuestión. Entonces, pero con microfrontend tienes la posibilidad de poder escalar. Y decir, bueno, este microfrontend necesita más recursos. Bueno, démosle un poquitico más de recursos. Este está consumiendo mucho, quitémosle un poquitico porque no hace falta tanto. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Por ahí va. Bastante interesante esta cuestión. Ahora, vamos al happy path para continuar un poquito el desarrollo del tema. Imaginémonos que estamos en una empresa o nuestra empresa está naciente y tenemos 10.000 millones de dólares de presupuesto para implementar microfrontend. ¿Cómo implementaría hoy en día Yasniel Fajardo microfrontend en un aplicativo? O sea, ¿qué harías tú? ¿Cómo harías el desglose de los componentes? ¿O cómo estructurarías tú el plan de acción de aplicar hoy en día microfrontend en un proyecto? Mira, si tengo dinero ilimitado, por decirlo de alguna manera, o tengo esa cantidad de dinero y creo que voy a escalar rápido, o sea, voy a llegar a una cierta cantidad de usuarios o concurrente o cierta cantidad de usuarios que necesito tener microfrontend, yo creo que lo haría, definitivamente lo haría con... Hay 2 opciones y aquí te quiero mostrar algo que tengo por acá. Tenemos primero lo que ellos llaman, no sé, microfrontend horizontal y microfrontend vertical. Que yo quizás lo llamaría como microapps o microfrontend separado por subdominio, algo así como para que se entienda. Básicamente, en este caso, en este segundo caso que está acá, que para mí es el caso ideal,
¿ya? Y ahorita vamos a explicar ventajas y desventajas y por qué creo que es el caso ideal y no. Y por qué versus el horizontal. Creo que este sería el camino que yo escogería. Ya que podemos obviamente tener aplicaciones separadas. O sea, digamos que tenemos esta primera de acá sería nuestro catálogo de productos de un e-commerce o de una aplicación de productos, la que sea. Y esta segunda aplicación sería, no sé, nuestra aplicación de, digamos, de checkout, de compra, la parte de compra de productos, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, tú me dirás, ya, pero por ejemplo el header, que en este caso, digamos, en que sean varias aplicaciones, el header y el footer serían el mismo. Yo lo que haría es que todo este tipo de componentes, como tú bien decías ahorita, no nos podemos guiar solamente por lo visual. O sea, no es que vamos a tener un microfront footer, header, no funciona así. Ya, este tipo de componentes de React, yo creo que yo los haría librerías y los reutilizaría en mis diferentes microfrones. ¿Ya? Y así me evitaría obviamente de codear 2 veces el header, el footer o componentes de lo que sea. ¿Ya? Y de esa manera mantendría mis microfrones actualizados, ¿no? Con una librería externa, básicamente. Y así tendría 2, 3, todos los microfrones que sea. ¿Por qué? Porque esta aplicación que está acá no tiene nada que ver con esta aplicación de acá. Y esa es una de las cuestiones que nos viene a plantear el tema de los microservicios, ¿no? Por eso creo que esta versión de microfrontend es la que más se asemeja a los microservicios, ¿ya? Porque nos viene a plantear que cada microfrontend es extremadamente independiente, absolutamente desacoplado del otro. No hay ninguna, digamos, acoplamiento entre microfrontend, ni de librerías, ni de dependencias, nada. Solamente vamos a tener una capa externa o algo externo que va a ser nuestra librería, que pueden ser varias o una. Que es horizontal. Exacto. Es horizontal para todos nuestros microfrontend. Claro. ¿Ya? Y eso a la larga nos va a traer, sí, varias ventajas. Muchas ventajas. Ya con el tema de Web Vital, escalamiento y demás. También quiero señalar algo y es con el tema de, claro, con el tema de observabilidad, ¿no? O sea, con una aplicación, digamos, creada con Create React App o con Vite o simplemente o sea, que sea una aplicación de cliente meramente, una single page application, realmente no hay mucho que observar. No es como el caso de microservicios, ¿ya? Que no tenemos una interfaz gráfica que podamos observar cosas, ¿ya? Sino que nuestro front, nuestra aplicación, o sea, tenemos un servicio o un front que le pega a ese microservicio y tenemos que de alguna manera observar, ¿ya? ¿Qué está pasando, no? En el caso de los microfrones no funciona así, porque tú entras a miaplicación.com y se descarga toda la aplicación en tu navegador. ¿Ya? Entonces, que realmente no hay mucho que observar ahí, ¿me entiendes? Y mientras tú navegas en tu aplicación, no vas nunca más a miaplicación.com. Solamente vas la primera vez. Entonces ahí no hay mucho que observar ya. Lo que sí hay que observar es tus API, tus microservicios y demás. Entonces, versus, que es como yo lo haría, por ejemplo, con Next 14, por ejemplo, que nos viene con todo este tema de Server Component, Server Actions, que son cuestiones que ahí sí nuestro cliente, o sea, en nuestro navegador, una vez que ponemos mi aplicación, mi app, ya, miapp.com, va al servidor de alguna manera. Vamos a graficarlo un poquitico por acá. Yo tengo, por ejemplo, acá mi browser, ya, y tengo por acá, por ejemplo, digamos, el servidor de mi web. Yeah. Y digamos, por acá tengo, no sé, un BFF. Y este BFF, exacto, le pega a diferentes microservicios, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo vaya a este servidor web cuando ponga mi app.com y este me devuelva toda la aplicación de una, ¿ya? Y yo mientras navego en diferentes URLs, ya está mi aplicación acá. O sea, no voy nunca más acá. Versus una aplicación con Server Component y Server Action, ¿ya? Con Next. Y a eso me refiero. ¿Por qué? Claro, yo voy la primera vez, él me trae la aplicación, me trae parte de la aplicación. Ojo, me trae parte de la aplicación. Mientras yo voy navegando en mi aplicación, él tiene que ir nuevamente
y buscar esas otras partes de la aplicación, y puede ser que esas otras partes versus desde mi browser pegarle al BFF sea este servidor web quien le pegue al BFF. No sé si se entiende mejor ahí. Entonces ahí sí necesito observabilidad acá. Ahí sí necesito observabilidad acá, ¿ya? Necesito ver qué está pasando aquí cuando pasa esto, porque hay veces, por ejemplo, no sé, digamos, voy al un caso específico, voy a un producto específico, no sé, productos/1, producto con el ID 1, por ponerte un ejemplo, y yo implementé esto con Server Component, ya, y aquí estoy haciendo, digamos, una Server Action que antes de enviarle la página, ya, él vaya al BFF, busque el producto, construya la página aquí, él la construye aquí y la envía ya con el producto adentro. ¿Ya? Sí. ¿Se entiende? Y mientras acá va mostrando un loading, o sea, un streaming, que estas son las cosas novedosas que nos vino a traer NES 14, ¿no? Entonces, claro, no es bloqueante, el usuario ve algo y por detrás se está sirviendo la página con la data que necesito. Ahora, en caso de que aquí haya un error, ahí sí necesito observabilidad. Necesito ver qué está pasando aquí. Porque no lo voy a poder ver, digamos, desde las DevTools de acá. No se ve desde acá. No funciona así. Hay que observar aquí. Versus lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, no tiene sentido que yo quiera tener observabilidad acá si finalmente le estoy pegando aquí, ¿no? Que al final todo esto sale por las DevTools, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? No hay nada que observar. Entonces, este tipo de microfrones con, digamos, con SPA, con Create React App, ese tipo de cosas, para mí creo que no tiene ningún beneficio observarlos, y el tema de escalabilidad habría que analizarlo también, ¿no? Yo creo que lo haría así, con NES 14 o con NES 13, porque NES 14 todavía no es compatible con Module derecho, o en el caso de este, o con NES 14 aplicaciones independientes, así como estas de acá, digamos, con subdominios, ¿no? Con diferentes URLs. Creo que esos serían los dos casos. Y yo me iría por ese. Claro, ahí depende igual de los requerimientos que tengas, ¿no? Y de las problemas que quieras resolver. Yo recuerdo que cuando hablamos de este tema, antes de preparar este contenido, yo conocía los microfrontends como en la vista que tienes horizontal. Así era que lo tenía, como que tú puedes tener un navbar de repente escrito en Angular y de repente dos porciones más abajo escritos en React. Y realmente, desde mi punto de vista, y lo hablamos en ese momento, decía, ok, pero esto lo que añade es complejidad de repente a la hora de hacer o sea, estás mostrando la información en una página con 5 frameworks distintos, o quizás el mismo framework, pero, ok, ¿qué tanto requiere tener un equipo especializado en un recuadro de la app, ¿no? Sin embargo, cuando se ve vertical, que es lo que tú planteas, que para ti sería lo que tú dices que es el mundo ideal, para mí tiene más sentido igual. O sea, tener un equipo especializado en la vista de productos, ¿no? Como hablamos de Mercado Libre, de los detalles del producto, los comentarios del producto y todo esto. Y tener de repente otro equipo especializado en la página de compra, de repente, del checkout. O el carrito, de repente, que es una vista específica. Y ahí tú puedes tener equipos de repente especializados, específicamente, valga la redundancia, en esas páginas. Para mí tiene sentido también. Pero obviamente esto va a depender de los requerimientos que tú tengas. Porque quizás en la primera porción hablábamos también de, ok, necesito una barra de búsqueda con inteligencia artificial. Ok, quizás me puedo plantear tener un equipo especializado para eso. Y que todo lo de abajo esté escrito o sea, normalmente como tengo mi aplicativo, pues normal, ¿no? Ahí yo lo vería así como la parte horizontal, pues. Pero sí, es realmente, indistintivamente del caso de uso, como tú dices, es bastante interesante de cómo estos conviven, pues realmente, porque básicamente lo que tú necesitas es tener equipos que al final necesitan comunicarse de alguna forma para coexistir, o sea, para vivir en un solo aplicativo, de alguna manera, pues. De igual manera, cuando estudiábamos los conceptos, yo decía, bueno, y lo que escuchaba o lo que leía era que igual las ventajas que te permite esto es tener todo el ecosistema de desarrollo. Cuando te hablo de ecosistema de desarrollo es tener el código, las pruebas unitarias y quizás el deployment individual, ¿me entiendes? Entonces,
sin afectar de repente las otras partes de tu aplicativo. Si tú necesitas tirar una actualización de repente no sé, de la página de detalles, ok, solamente vas a hacer el push o los cambios de esta página de detalles. No vas no necesitas hacer todo el flujo de deploy de todos tus otros microservicios, por así decirlo, de tus otros microfrontends. Claro, al final, nada, las ventajas finalmente, ya sea cual sea el caso, al final creo que hay ventajas similares. Inclusive yo me atrevería a decir que pudiéramos usar, ambas estrategias. Pudiéramos usar una estrategia basada en URL y dentro tener cosas muy específicas. Claro, ahí depende ya también del tamaño de la aplicación. Digamos que sería algo demasiado grande. Y pudiéramos, digamos, combinar estrategias, ¿no? También sería interesante, ¿no? Entonces, al final creo que es una cuestión de qué es lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesita tu negocio? Entonces, por ahí va. No, y al final hacer un análisis también de complejidad, loco, porque al final tener un equipo... O sea, obviamente esto se implementó por algo. Obviamente las aplicaciones son mucho más complejas actualmente de desarrollar. Son mucho más demandantes, por así decirlo. Pero al final también el flujo de trabajo necesitas tener... Porque de nada te sirve tener equipos independientes si al final tu flujo como empresa no está bien desarrollada. ¿A qué me refiero con esto? Que cada equipo haga deploy, o sea, cuando le da la gana, sin días específicos, no se comunican entre sí. De repente cada microfrontend le pega un servicio distinto, pero si esos servicios tienen problemas igual de latencia, de concurrencia, o sea, de nada estás haciendo un gasto. O sea, allí lo que estás sumando es complejidad al producto. O sea, lo que te quiero transmitir con esto y a las personas que nos ven es que esto no es la solución. Sí, está diseñada para que sea solución, pero atrás de esto necesita tener una organización inclusive en tu empresa para aplicar esto. O sea, porque son equipos que tienen su ecosistema dentro de sí mismos, pero necesitan saber que son parte de un sistema mayor, por así decirlo. O sea, no son el todo, sino son parte del todo. ¿Me entiendes? Entonces necesitas tener bien definidos los flujos de tu empresa, necesitas bien definido quizás los sprints, toda esta aplicar de repente Scrum a manera global, no sé, que cada equipo es complejo pues realmente. No sé si tienes algo que aportar. Sí, ahí entran también otros desafíos, como por ejemplo el tema de las pruebas, por ponerte un ejemplo. Sí. O sea, no es lo mismo probar una aplicación sencilla, un monolito de toda la vida, que probar una aplicación con microfrontend. Entonces el tema de las pruebas es un desafío, y más si estamos usando eventos y ese tipo de cosas, ¿no? También las librerías, y este es otro tema que, claro, no lo sientes hasta que no lo pasas. Cuando tú utilizas microfrontend, sobre todo con Module Federation y este tipo de cosas, claro, tienes aplicaciones que finalmente funcionan como una sola aplicación. Claro. Entonces, cuando tienes librerías que se comparten y son versiones diferentes, por ejemplo, vas a tener errores. Vas a tener cuestiones de conflicto, de estilo. Puede ser que, por ejemplo, un microfrontend por sí solo, en cuanto a los estilos, se vea muy bien, pero a la hora de meterlo en el host, tenga un conflicto de estilo. Entonces, hay desafíos ahí que te vas a encontrar definitivamente. Lo vas a tener que sufrir en el caso de que quieras desarrollar con microfrontend. Por eso, claro, siempre creo que la idea es valorar si realmente lo necesitas. El costo de infra, que lo hemos dicho también. El costo de observabilidad. Necesitas gente que esté observando eso. En el caso de Next, por ejemplo, creo que tendría más sentido, pero igual necesitas personas. No, y la estrategia que necesitas aplicar para que coincida. Porque, por ejemplo, si estás aplicando la arquitectura horizontal, bajo lo que estamos viendo en la vista ahí, ¿cómo compartes el estado? O sea, necesitas también estrategia de cómo compartir datos entre cada microservicio, porque al fin y al cabo son proyectos independientes, por así decirlo. Entonces necesitas aplicar otras estrategias de software para tener un estado actualizado, todo tu aplicativo. Y no es simplemente como agarrar y utilizar local storage y bueno, no, todos los datos van a consumir de local storage. No, necesitas tener una estrategia y un ecosistema para cómo compartir los datos entre cada uno de ellos. Exactamente.
Es complejo. Es complejo. Es complejo. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco por allí. Ya vamos a más adelante a tener el tema de las desventajas. Vamos a aprovechar que estás compartiendo la pantalla y Yasniel, bueno, para este caso, y vamos a implementar algo que creo que es primera vez que vamos a utilizar en el canal, y es que Yasniel nos va a traer una pequeña demo de cómo implementar Microfrontends. Y yo creo que es algo obviamente sencillo, pero es algo que va a servir y muchas personas le puede interesar, ya que es como una breve introducción a lo que es el mundo de Microfrontends. Ahí te dejo el micrófono, Yasniel. Dale. Ya, mira. Esta demo la estamos haciendo con Next 13. Acá voy a parar esto como para que... básicamente está hecha con Next 13. Es algo extremadamente sencillo. Básicamente tenemos una aplicación que es un host, ¿ya? Que en este host, si te vas al index, lo único que hacemos es cargar de manera dinámica el app1, que es esta otra aplicación que tenemos acá, que ahora la vamos a ver. Y básicamente acá pintamos simplemente un P, le ponemos un padding, le ponemos un border de un PX rojo, ¿ya? Y dentro va a decir soy el host. La otra app sería el app1, que básicamente tenemos una página que vamos a compartir que va a decir soy el micro de app1. Y en este caso tenemos un padding de 10 y un border azul, ¿ya? Entonces sería eso básicamente. Entonces la idea es que hagamos un app2 y que de alguna manera lo metamos dentro del host, ¿no? Y que se vea. Entonces, un poco para ver lo que hay acá, yo preparé como un script, que serían esto que hay aquí. Sería dev host con make. Entonces ponemos make dev host. Este sería el host que está corriendo en localhost 3000. Y este sería dev app1, ¿no? Entonces si levantamos app1, lo que vamos a ver básicamente es app1, ¿ya? Simple, eso. Okay. Solamente app1. Ahora, si levantamos el host, que es el que va a contener, digamos, las diferentes aplicaciones, vamos a tener hola, soy el host, y debajo soy el micro de app1, ¿ya? Y esto fíjate que carga de manera dinámica, ¿ya? O sea, va a tener ahí como un pequeño loading, ¿no? Mientras está cargando app1, ¿ya? Ahí podemos verlo, quizás podemos poner un set timeout ahí al momento del loading para que se pueda ver un poquito mejor. Claro, lo que pasa es que esto lo maneja Next, ¿ya? En realidad esto lo maneja Next, no lo manejamos nosotros. Lo que sí podemos hacer quizás es por acá poner en el network, ponerlo un poquito más lento, no sé, como para que se note un poquito más. Ahí está. Está un poco lento. Bueno, ahí soy el host, cargando, soy el micrófono. Ahí está. Perfecto. Ahí se nota mejor. Entonces vamos a crear un app2 y vamos a ponerlo dentro del host. Básicamente ese sería el pequeño laboratorio, ¿no? Vamos a crear otro por acá y vamos a ponerle... Vamos simplemente a duplicar este como para que tengamos y vamos a ir explicando las configuraciones. A ver, 2. Ya. Entonces nada, una aplicación de Next como cualquier otra. Simplemente acá vamos a tener hola, soy el micro app2. Vamos a ponerle, no sé, otro color. Yellow. Yellow con doble L o no. No, perfecto. Eso. Ajá. Y fíjate que acá, que es donde está quizás, digamos, la configuración de Module Federation, tenemos que tener instalado. Primero, tenemos que tener instalado Module Federation. Segundo, tenemos que tener instalado Webpack, porque al final esto funciona con Webpack. Y ya, o sea, nada más. Module Federation y Webpack. Simplemente eso. Y por otra parte, tenemos que tener esta configuración acá, que tenemos en el NextConfig.js, que es como una configuración, digamos, estándar, por decirlo de alguna manera. O sea, es esto
básicamente es estándar, ¿no? Tenemos el módulo, exportamos, le decimos que vamos a tener una configuración diferente de Webpack, le decimos que vamos a tener un plugin que va a ser Next Federation Plugin, que viene de Module Federation, Next JS Module Federation, y acá están nuestras configuraciones, ¿no? Vale. Le decimos que vamos a tener un app2, ¿ya? Este es el file name, que es el remote entry, que es como la aplicación, digamos, que va a jalar el host. Vamos a exponer en app2, vamos a exponer src page index, ¿ya? Simplemente ponemos la ruta. Vale. Y vamos a decir que va a ser app2, ¿ya? Bueno, aquí se pueden compartir otras cosas, como librerías y ese tipo de cosas. Y ya, por ahí, creo que por ahí. Estos son configuraciones básicas. Sería algo básico, ¿ya? Sí. Entonces vamos a entrar acá, vamos a ponerle que se levante en el 3002, ¿ya? Vamos a configurar el script pp2. Vamos a ver si quiere correr. Make. Te faltó allí en la línea 6 modificar el folder. Bien, ahí está. Si levantamos este puerto, soy el micro pp2. Ahí está. Bien. Yeah. Bien. Entonces ahora, vámonos al host. Porque necesitamos conectar de alguna manera esta aplicación con el host. Entonces venimos acá al next config, ¿ya? Y entonces perfecto. Le vamos a decir que vamos a tener otra configuración de otra app que va a ser app2 y que va a venir de app2. Obviamente el nombre tiene que coincidir con el que le pusimos allá en la configuración de next config, ¿ya? Eso es sumamente importante. Si no coincide no va a funcionar. El puerto 3002 y lo demás es lo mismo. O sea, next, static y demás. Y bueno, por acá no tenemos que modificar nada más. Entonces vendríamos al index. Duplicamos esto. app2. Va a venir de app2 barra app2. ¿Ya? Y simplemente lo usamos acá. app2. Ahí está. Bueno, por acá tenemos que configurar esto de custom, claro, por el tema de TypeScript y demás, para que no se quede. Claro. Y ahí debería funcionar. Y ahora vamos a ver. Vamos a recargar. Recargando cada microfront. Y ahí está, soy el micro de app1 y soy el micro de app2. Ahí está. Básicamente ese sería como digamos el concepto. Son proyectos independientes, escalables independientemente, y aquí sí viene el punto que digamos yo creo que es interesante en este tipo de aplicación, y es que claro, finalmente si yo deployo esta aplicación, los usuarios van a poder estar navegando en el host y en algún momento se le va a actualizar digamos el app2, ¿no? Entonces exacto. Sería era interesante también. Pero te digo que ambas estrategias son diferentes y habría que analizarla, ¿no? ¿Cuál necesito realmente? De igual forma, ahí podemos hacer una prueba y quizás matamos el server 2 y quizás nuestro host debería seguir funcionando. O sea, imaginémonos que se cayó el servicio o algo así. Creo que da un error. Creo que en este caso vamos a ponerle acá, ya sabemos que carga. Creo que da algún tipo de error o no. Simplemente no carga. Ahí está. Sí, no carga. O sea, imaginémonos que se murió la parte de comentarios de nuestra aplicación. No cargó, pero igual el usuario puede seguir. No es bloqueante, como lo decía Janiel. Acá, claro, te pone un error acá en las DevTools, en el network. Te va a decir, ya, mira, esto no se pudo cargar. Claro. Pero toda la demás, o sea, toda tu aplicación, todos los demás micros van a seguir funcionando, ¿no? Sin problema. Es analizable como venimos hablando en toda la parte del capítulo, porque al final es algo interesante de cómo llegamos a este punto en la parte de desarrollo, pues realmente desde dónde venimos, o sea, desde que en PHP o estos frameworks sirvieran la página, y aquí estamos integrando 2-3 proyectos en el mismo front, por así decirlo. Y quizás el potencial que tiene realmente. O sea, no es tanto. Sí añade complejidad, sí añade otros tipos de problemas a la hora del desarrollo.
pero también es interesante ver cómo funciona y cómo llegamos a este punto hoy en día. ¿Cierto? Que te abre un abanico de opciones. ¿No? O sea, inclusive el que tú puedas servir, por ejemplo, que tu aplicación App 1 sea Angular, por ejemplo. O que tu App 2 sea Vue, por ejemplo. O sea, es un sinfín de abanicos de posibilidades de que puedas hacer, pues, realmente. Entonces, si quieres, da un recap del código, o sea, para las personas que quizás no entendieron, pero para mí está bastante claro y súper interesante, pues. Dale, mira, súper rápido. Vamos a tener siempre un host, o sea, el host no es opción. Siempre vamos a tener que tener un host en este tipo de microfroning, ¿ya? Este host básicamente va a tener una configuración donde va a decir, ya, yo voy a tener un componente tal que va a venir de tal URL, ya, remote entry. Y un componente 2 que va a venir de tal remote entry, ¿ya? En el caso de que tenga CCR, bueno, va a venir de CCR remote entry. En el caso de que no, simplemente va a venir de chunks, va a venir, o sea, un chunks típico que hace JavaScript y ahí va a venir el remote entry, ¿ya? Vale. Y acá, bueno, configuraciones básicas, ¿no? El name, cuál es el file name remote entry de este host, porque este host puede estar dentro de otro host inclusive, y así podríamos anidar de alguna manera, ¿ya? Eso. Y por acá, bueno, por acá en el index simplemente lo importamos, cada aplicación, eso sí, de manera dinámica. Y acá podríamos tener un loading, un skeleton, lo que quieras. Y simplemente la usamos así, como un componente de React, no más. Y en cada app que viene, bueno, lo que tenemos por acá, ¿no? O sea, el index este que está por acá. Y acá, bueno, ¿cuál sería la configuración? Y toda la parte de tu aplicativo. Exacto. ¿Cuál sería la configuración? Esta. Le decimos que el file name sería este, remote entry. Y que vamos a poner app1 y que está en src page index.ts. Y en el 2 sería exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Así funciona. Un momentico a la imagen que teníamos en el punto anterior, por favor. En este demo trabajaríamos bajo la arquitectura horizontal, que es lo que Yesniel tiene allí. Y Exacto. básicamente, para trabajar en la parte vertical, obviamente en nuestro host pudiéramos tener rutas, y decirle, mira, cuando vayas a esta ruta, carga este componente que realmente sería mi microfrontend que estoy importando desde otro proyecto, básicamente. Esa sería una estrategia. Pero la estrategia realmente interesante, que digamos por la que yo me iría, por ejemplo, si te vas, voy a ponerte un ejemplo, mercadolibre.com, tendrías mercadolibre.com.ui. Este es el home, el landing home de Mercado Libre. Si te vas, por ejemplo, a hacer un filtrado y pones, no sé, iPhone 15 y das enter, fíjate que cambia acá. Ya es listado, claro. Es otra aplicación, diferente. Subdominio. Ya, ahora fíjate que sí comparten, porque yo estaba logueado. Ya, en el home yo estaba logueado y comparten cosas. ¿Cómo la comparten? A través de cookies, a través de local storage, a través de evento, a través de WebSocket, hay muchas opciones también. Entonces, esa sería la idea. Y obviamente, por ejemplo, digamos, el header, el footer y esos componentes serían básicamente componentes de librerías reutilizables para desarrollar, digamos, una sola vez, ¿no? Desarrollar una sola vez, exacto. Creo que esas serían como las dos estrategias, las dos caras de la moneda. Bueno, si quieres deja de compartir allí para continuar con el conversatorio, ya para ir entrando en la parte final de este podcast, que para mí ha sido bien interesante, porque primero estamos hablando de un tema que, bueno, últimamente ha sido renombrado bastante y básicamente se vende como la solución de muchas cosas, realmente puede serla, pero bueno, como lo hablamos, hay muchos temas que cortar, hay un árbol de decisiones que tomar para aplicarlos o no. Pero realmente hablemos de las ventajas, o sea, no todo es malo. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar el microfrontend? Yo creo que ya hemos hablado bastante de ventajas, pero quizás detenernos aquí a justificar por qué aplicaríamos microfrontend hoy en el 2024, Yesniel. Mira, también depende mucho de la estrategia que elijamos, ¿no? Pero de manera general,
vamos a obtener, digamos, aplicaciones independientes, escalables independientes y equipos especializados en cada aplicación. Y eso es una ventaja, ya que las aplicaciones hoy en día son extremadamente grandes. Entonces, no hay un desarrollador así como que sepa todo. Hoy en día en aplicaciones grandes no es posible, ¿ya? Entonces, claro, también para los juniors empezar, es más fácil digerir una aplicación pequeña que no un monstruo de aplicación. Y lo otro es que, claro, en aplicaciones grandes, lo más seguro es que el código no esté muy bien, que digamos. Entonces, lograr, digamos, resolver errores complejos, cosas profundas y demás. Entonces, es más fácil en aplicaciones pequeñas que no en aplicaciones grandes. Entonces, por ahí tenemos, digamos, otra ventaja. El tema de escalamiento y observabilidad, creo que depende de la tecnología. Para mí, si lo usamos con Next 14, tendría más sentido, ya que tenemos Server Action, o Next 13 que tiene SSR. Tiene más sentido, ya que si hay errores podemos, digamos, observarlo, digamos, desde un cloud, desde una aplicación especializada, no sé, observar qué errores tenemos, tener trazas y demás, ¿no? No, ahí para continuar o para complementar, yo creo que para mí la ventaja más quizás que pudiéramos recalcar es el ecosistema de desarrollo. O sea, eso de que, por ejemplo, como lo dice Yasniel, tú puedas tener el flujo de desarrollo, dígase pruebas unitarias, CI/CD, inclusive el deploy independiente de una porción pequeña de tu página o de tu aplicativo sin afectar a las demás, es bastante interesante, porque realmente si tú necesitas actualizar de repente el estilo de, no sé, del nombre de los comentarios de tu aplicación, de cómo se muestran los comentarios en tu aplicación, ok, tú puedes hacer el cambio, haces el flujo de trabajo, lo pasaste a QA, deploy, hiciste el CI/CD, lo deployaste y se actualizó en tu página sin afectar el flujo de todo el aplicativo como tal. Eso para mí yo creo que es lo que a mí me vuela la cabeza. O sea, yo digo que es lo que más yo pudiera recalcar. Más allá de tener el equipo de desarrollo, más allá de tener el ecosistema de tener muchas personas trabajando en un proyecto. Para mí eso es lo que yo pudiera recalcar, de que a la hora de hacer tu despliegue vas a ser mucho más... no vas a ser bloqueante, tu sistema no va a estar abajo por un largo tiempo de espera. De igual forma si falla, o sea, si falló alguna porción de tu página, no se cae completamente. ¿Cierto, Yasniel? Hay una ventaja, sí, totalmente. Hay una ventaja que yo quisiera mencionar, agregar, y es la posibilidad de usar varias tecnologías. Claro, aquí voy a poner un asterisco, porque realmente en el front no pasa como en el back, ya que hay lenguajes, digamos, especializados, porque hay librerías muy específicas, por ejemplo, para inteligencia artificial y machine learning con Python, no sé, lenguajes más concurrentes que aprovechan más recursos como Golang y cosas así. En el front no pasa así. El navegador finalmente interpreta ECMAScript 5, CSS y HTML. Y al final todos los frameworks, librerías, RIA, Vue, Svelte, Astro, la que sea, todas finalmente van a estar transpiladas a lo que entiende un browser. Entonces no hay como que podemos hacer tal cosa en React y tal cosa en Angular no, o tal cosa en Vue y en React no. No existe en este caso. Entonces habría que analizarlo. Donde sí tiene sentido, creo yo, es cuando tenemos, por ejemplo, equipos especializados, porque ya lo teníamos así desde antes. No es que yo lo buscaría, sino es que ya lo teníamos así desde antes. Ya tenemos dos equipos, uno especializado en React, uno especializado en React y otro especializado en Angular. Por ejemplo, ahí sí montaríamos un host y que jale en un microfront en React y en el otro microfront en Angular, y que cada equipo desarrolle independientemente. Pero más allá de eso, yo no lo haría nunca. O sea, nunca yo metería React y Angular en microfront. Eso para mí no sería... Sería una ventaja, ya te digo, en ese sentido, que tengamos los equipos, ya lo tengamos, pero no lo buscaría, ¿ya? Entonces, eso, agregar ese asterisco. Más que todo por el requerimiento. Diría, ok, necesito desarrollar algún flujo de mi app donde necesito un flujo de trabajo especializado que me lo proporciona Angular, por así decirlo. Ok, puedo utilizarlo. Pero también veo, porque al final es costo. O sea, necesitas un desarrollador o necesitas desarrolladores Angular que mantengan tu aplicativo Angular, o sea, tu microfrontend de Angular.
Sin embargo, si tú tienes todos tus desarrolladores en React, ¿para qué vas a meter un equipo especializado en Angular? Si, o sea, puedes de repente rotar el mismo equipo de React que te mantengan distintas porciones de tu aplicativo. O sea, ahí depende mucho. Yo creo que tú y yo compartimos un proyecto donde habían varios microservicios de distintos lenguajes y era un rollo en la mantención. Porque, o sea, necesitas cambiar de paradigma, necesitas cambiar de lenguaje. Sí, programas igual, ok, sí, pero al final necesitas un equipo especializado en cada lenguaje para que pueda mantener, o sea, tu sistema en orden, pues realmente. Así que sí, concuerdo contigo allí como, como asterisco, porque realmente en vez de ser un beneficio quizás se puede convertir en una desventaja tener varias tecnologías en un mismo front. No sé si tienes algún otro beneficio. Creo que eso sería todo, básicamente. Sí, a mí yo digo que me quedo con el deploy, o sea, con los deploys independientes, con la flujo de trabajo. Para mí yo creo que es algo que me vuela la cabeza y quizás es por lo que se implementan este tipo de tecnología. Hablemos un poco de las desventajas de aplicar microfrontends hoy en día en un aplicativo. Mira, yo creo que una de las desventajas es que no está tanto en la tecnología, sino en la mentalidad que estamos quizás teniendo a la hora de implementar microfrontend, ¿no? Y es que en microfrontend, en dependencia de la estrategia, por ejemplo, si lo hacemos con Mobile Federation, no es exactamente igual al mismo concepto de microservicio del back, ¿ya? Y creo que eso va más en la mentalidad de la persona, ¿no? Porque obviamente las tecnologías son herramientas. La persona es la que tiene que estar clara qué vamos a usar, cuál es la ventaja de cada estrategia y cuál debería usar, ¿no? Entonces, ojo, no es exactamente igual, ¿ya? Si lo haces con SPA, no vas a obtener los beneficios de observabilidad. Entonces, no vas a obtener o sea, yo no haría microfrontend con SPA. Para mí no tiene sentido. Entonces, esa sería una de las desventajas. La otra es la complejidad de hacer las pruebas, ¿ya? La complejidad a la hora de incorporar nuevos desarrolladores, obviamente, es otra, digamos, desventaja. Porque obviamente, digamos, si tenemos microfrontend y necesitamos que un desarrollador junior trabaje más de uno, ahí es como muy complejo, ¿ya? Es muy complejo. Porque tienes que tener en cuenta estados que se comparten, eventos que se comparten, tienes que tener en cuenta un montón de cosas y eso obviamente eleva la complejidad cognitiva del desarrollo, ¿ya? Y lo otro es que, claro, ahí entra en juego también el tema de en mi local funciona, ¿ya? Entonces, ojo, porque en tu local puede funcionar todo muy bien. Entonces, si vas a meter microfrontend, asegúrate de que tengas un flujo de trabajo donde puedas probar en cloud. Que el desarrollo no termine en el PR y listo. No. Que el desarrollo termine finalmente en el PR y la prueba de que funciona en un ambiente de desarrollo controlado, lo más parecido a producción, ¿ya? No sé, te montas un clúster en desarrollo en Google Cloud, en AWS y montas tu desarrollo ahí que funcione. Eso es importante. Lo otro es... Lo otro es, bueno, el tema de la incompatibilidad de la librería, que son cosas con las que hemos chocado y hemos visto que hay mucha gente que ha chocado. Hay serios problemas que simplemente el software no te dice, ya, tienes el error aquí. No te dice nada. No te dice nada, básicamente. Hemos tenido que resolverlo, o sea, básicamente casi que aplicando medidas extremas. Entonces, ojo también con eso. Lo otro es el tema de, en el caso de, digamos, en que tenemos el host con Mobile Federation. Para mí es difícil, después de haber estudiado tanto, digamos, y ver cómo funciona un microservicio y ver esto de tenemos un host que envuelve varios. La verdad es que para mí es aberrante el acoplamiento que tenemos al host, ya que si se cae el host, nuestra aplicación no funciona. Entonces, también habría que quizás ver alguna estrategia de tener varios hosts o algo así, como que no esté todo dentro de un único host, ya que pudiéramos tener, no sé, 10 microfrontend y un solo host, ya. Si cada microfrontend, si uno se cae, no pasa nada con el otro, pero si el host se cae, no funciona nada. Entonces,
también ojo con eso. Por eso yo no me iría por ese. Lo otro es usar, o sea, creer que estás desacoplado porque estés usando microfroning con el host. Realmente al final estás acoplado, entonces yo me desacoplaría, obviamente, y usaría eventos para compartir estado, ¿ya? Eventos, hay varias estrategias, WebSocket, PubSub, SQS, no sé, un broker de mensajería o eventos del DOM, también pudiera ser una opción. No es la que más me gusta, pero es una opción también. Entonces depende, hay varias estrategias. Entonces ahí también tener ese asterisco, ¿no? Y la otra desventaja básicamente es el costo de infra que básicamente vas a tener. Lo primero que debes analizar es cuánto voy a crecer en el próximo año. Creo yo que esa sería una de las preguntas que debería estar en mi plan de trabajo, ¿no? O sea, ¿cuánto voy a crecer el próximo año? Si no voy a crecer tanto, no uses microfroning porque vas a terminar pagando más que lo que vas a crecer. Entonces, creo que esa sería una desventaja que hay que tener muy fina, o sea, hay que tenerle el ojo, porque finalmente es un costo grande que tenemos que asumir y tenemos que, o sea, pesar si las ventajas que tenemos con microfroning realmente son más que el tema del costo, porque hay muchas empresas, o sea, hoy todo se hace o no se hace por temas de costo. Sí. El costo es algo o sea, que es algo definitivo, es un punto definitivo, entonces tenemos que tener eso muy pendiente. Eso, creo que serían como todas las desventajas, a mi parecer. Sí, yo concuerdo con todas las desventajas y pudiera completar un poco con los retos técnicos que vas a tener. O sea, lo medio comentaste por encima, pero vas a tener retos técnicos, por ejemplo, de librerías. O sea, en el momento de tener conflictos de librería. Porque al final todo se compila y se sirve. O sea, tú lo decías. O sea, el concepto está fino, pero al final todo se compila y se comparte. O sea, el browser, el explorador recibe JavaScript, CSS y HTML. Entonces, sí, puedes tener conflictos de estilos, puedes tener conflictos de librerías y la mantención de las mismas, ¿no? Como tal. Para mí el reto técnico de compartir el estado también es complejo. O sea, tú diste varias soluciones allí, pero igual es algo de estudiar y es algo de escoger la que mejor se adapta a tu proyecto. Porque, ok, tú puedes tener RabbitMQ, por ejemplo, pero quizás no es la mejor manera de compartir el estado en tu proyecto, ejemplo. O puedes tener WebSocket, ok, sí, pero no vas a enviar gran cantidad de información por socket porque, ok, vas a tener latencia, se puede caer el broker. Todos estos retos técnicos los vas a tener quieras o no quieras. El tema de conocimiento también. O sea, si te toca rotar un integrante de un equipo quizás que no sea tan diestro, necesita tener una curva de aprendizaje porque cada proyecto tiene su ecosistema como tal. O sea, su flujo de desarrollo. Porque estas estrategias te dan la libertad de plantear tu flujo de desarrollo como tú quieras. Porque en alguno puedes tener de repente TDD. En otro puedes tener arquitectura hexagonal. En el otro puedes tener DDD de repente. Y cada uno puede tener sus propias estrategias. O sea, porque cada equipo es independiente de tener su propio flujo de trabajo, de desarrollo. Y esto también puede ser un reto. O sea, porque obviamente si te toca cambiar de equipo, necesitas adaptarte a la estrategia de este equipo como tal que están desarrollando. Y obviamente que no lo tocaste, pero yo creo que es fundamental y es algo que tú te fijarías mucho conociéndote, y es el tema de rendimiento. Porque hay un costo-beneficio. O sea, este tipo de estrategias también tienen un costo a nivel de rendimiento, obviamente. Ahí no sé si quieras ahondar un poco más sobre ese tema. Yo sé que lo has estudiado mucho últimamente y inclusive estás como bien enfocado en el tema de rendimiento de los aplicativos web. Así que ahí te dejo para que des tu opinión sobre este tema. Sí, yo creo que el rendimiento es uno de los temas que tendríamos que estudiar muy a profundidad. Es que son muchos temas. Es bien complejo a la hora de implementar microfrontend, ya que el tema del Dynamic de Model Federation y todo por ejemplo con Spa creo que lo hace con Lazy Loading o algo parecido, te pegan muy fuerte con los Web Vitals de tu aplicación. Entonces te juega muy en contra con el tema de todas estas parámetros que tiene en cuenta el Lighthouse, que trae integrado el Google Chrome
o todas estas métricas y finalmente te tira al piso tu aplicación. Entonces hay que tener un análisis bien fino, bien fino. Obviamente la estrategia de tener aplicaciones completamente independientes es mucho mejor. Es mucho mejor. De hecho, hay empresas como la que te mostré ahorita, Mercado Libre, que lo implementa así y tienen los Web Vitals muy finos. No están al 100, pero están muy finos. Entonces, hay que analizarlo porque te puedes jugar una mala pasada queriendo resolver el mundo por un camino. Terminas destruyendo el mundo digamos, de otra manera. Entonces, hay que analizarlo bien, ya que los Web Vitals obviamente te pegan muy fuerte con el tema de SEO, con el tema del posicionamiento de tu página en internet. También juega mucho con el tiempo que demora tu página a la hora de cargar. Entonces, obviamente, una página que vaya muy fina, da gusto realmente estar en esa página, pero un usuario cuando se mete en una página y demora más de, 5 segundos en una acción, ya es como que te pesa estar ahí adentro. Entonces, y no generan seguridad tampoco. Entonces creo que va también con la experiencia del cliente, experiencia del usuario. Entonces, ojo con el tema de performance y los microfrontends. Sí. No, yo creo que, bueno, al final va a ser, volvemos al punto del principio de analizar todas las ventajas, las desventajas y ver si es un costo que tú estás dispuesto a pagar. Obviamente en todos estos proyectos, más allá de costo monetario, también, por ejemplo, sufre el rendimiento y el performance de ciertas partes de nuestro aplicativo. Es algo que hay que tener en consideración. Y yo creo que para finalizar, Yasniel, a mí me gustaría dejar ciertos consejos o tips que pudiéramos dejar a la comunidad para cómo adentrarse o cómo comenzar a estudiar este término o esta filosofía de microfrontends. ¿Qué consejos le das tú a las personas para que puedan comenzar a investigar un poco más o a implementar los microfrontends en sus proyectos? Más que todo como, bueno, si en tu empresa lo están pidiendo o si tienes curiosidad por empezar a implementar este tipo de cosas en aplicativos pequeños de repente para ver cómo se comporta. Mira, en cuanto a tema tecnológico, creo que mi consejo es móntate una aplicación muy sencilla, o sea, algo así como lo que vimos, una pequeña demo. Si quieres puedes dejar el link en la descripción de la demo que teníamos, que mostramos. Móntate algo así, mira cómo funciona, prueba 2 o 3 cositas, intenta compartir un estado, intenta compartir, créate una librería, comparte un componente, haz algo básico. Eso en cuanto a temas, digamos, técnicos. O sea, míralo por ti mismo cómo funciona. Más allá, o sea, no creo que técnicamente, o sea, lo demás es, si trabajaste en un proyecto de React, te toca trabajar con Module Federation, con Next o con React, no creo que tengas mucho más complejidad que eso, ¿no? Al final, si sabiendo ya cómo funciona, es simplemente eso. Ahora, lo que sí te recomiendo es ver cuestiones más de concepto, ya que Microfrontend promete que, digamos, es la equivalencia de microservicios, pero en el front. Deberíamos entender entonces por qué creamos un microfrontend o cuándo deberíamos crear un microfrontend, ¿ya? Entonces hay varias estrategias obviamente, pero yo te recomiendo que estudies a fondo DDD, Domain Driven Design, para que tengas, digamos, un poquitico más de contexto. Otras cosas, por ejemplo, patrones de diseño, estructuras de datos para optimizar, digamos, hacer microoptimizaciones. Pero más allá de eso, creo que sería todo, básicamente. Creo que algo clave es Domain Driven Design, porque es uno de los, digamos, de los paradigmas que vino, digamos, de alguna manera a ayudarnos a resolver, oye, ¿cuándo creo un microservicio? ¿O cuándo creo un microfrontend? Ya. Entonces, porque hoy, con una de las cosas con la que nos hemos encontrado, es que ya creamos un microservicio, no sé, que imprime PDF o algo así. Ya, pero ¿y por qué creamos un microservicio que imprime un PDF? Realmente deberíamos analizar si realmente vale la pena, deberíamos hacer un estudio, deberíamos básicamente... Porque pudiera ser fácilmente una librería instalable en tus proyectos. Entonces no tiene sentido muchas veces que tengamos como infra gastando dinero en un cloud versus una librería con cero costo, e instalable y reutilizable a todo lo largo de tu proyecto. Entonces, ¿cuándo creo un microservicio? Cuando tienes un dominio, una capacidad de tu negocio,
ya que quieres separar, que quieres que funcione independientemente. Entonces, DDD básicamente nos ayuda con eso. O sea, hay que estudiar DDD para mí. Creo que ese sería uno de mis consejos. Y eso, una pequeña demo, ver cómo funciona, experimentar un poquitico, ser curioso, ser una persona curiosa, ver cómo funciona. A mí me encanta, yo hasta que no entiendo las cosas creo que no, no termino. Me encanta entender las cosas, cómo funcionan por detrás, y creo que eso es importante. Eso, básicamente. Sí, yo concuerdo contigo totalmente. Yo, obviamente, para saber si estás muy empezando y te interesa el tema, obviamente necesitas conocer algún framework web, o sea, por ejemplo, React, Angular o Vue, y ver cómo se aplica este concepto en esas arquitecturas. Pues realmente ahí Yasniel utilizó Next y React para armar su demo. Yo también te aconsejaría lo mismo, ármate un pequeño aplicativo. Yo personalmente agarraría algún reto, por ejemplo, como el compartir estado, y trataría de ver cómo solvento yo este tema y cuáles son las distintas estrategias de ver cómo compartir o resolver ese problema. Y nada, ya lo demás aquí, toda la información está. Obviamente nosotros no abordamos todo el tema porque, como dice Yasniel, este tema es gigantesco de información. Pero básicamente te damos la puerta abierta a la curiosidad para que puedas implementar, para que puedas descubrir por tu parte lo que puedes hacer y llegar a los límites. O sea, descubrir los límites de cuándo aplicar y cuándo no, por ti solo. Pues, porque realmente son experiencias de nuestra parte. Quizás Yasniel desde su punto de vista, yo desde mi punto de vista. Experiencia que hemos acumulado a lo largo de nuestra carrera, pero no es la verdad total. O sea, obviamente no venimos aquí a implementar una ley o algo así, porque realmente puedes opinar distinto, inclusive decir que sí son beneficiosos o que sí los debes utilizar en X proyectos. Y de hecho invitamos a compartir ese tipo de información en la caja de comentarios o quizás en nuestros Instagram. Y nada, la idea de este tipo de contenido es crear una matriz de opinión. Que yo le decía a Yasniel, este tema es debatible y quizás eso mismo es lo que buscamos, crear una matriz de debate donde podamos compartir nuestras experiencias, compartir nuestras ideas y orientar a la comunidad a compartir información entre nosotros mismos. Yo creo que es la parte fundamental o el objetivo de mi persona, que es lo que estoy buscando, o sea, tratar de compartir información y dejarlos con la espinita de la duda, quizás, de, ok, puedo investigar un poco más este tema, me interesa, cuándo puedo aplicarlo, cuándo no, cómo lo puedo hacer. Inclusive lo llevaría un poquito más allá del demo de Yasniel y trataría de implementar un microfrontend con React, Angular y Vue y ver si realmente es tan difícil, realmente si es beneficioso y nada, yo creo que eso es lo que buscamos. Allí, Yasniel, no sé si tienes algunas palabras más que agregar. Deja tus redes sociales por allí para que las personas te puedan seguir. Estás cordialmente invitado. Yo sé que eres una de las personas que más conoce patrones de diseño y arquitectura de software. Así que me gustaría hablar también de arquitectura hexagonal y DDD, que lo comentaste. Así que por allí estaríamos hablando un poco más de ese tema un poquito más adelante. Pero te doy allí la oportunidad para que puedas dar unas palabras, quizás de motivación, de despedida. Y nada, ahí el micrófono es tuyo. Dale, mira, una de las cosas que yo siempre, digamos, aconsejo sobre todo a las personas que están empezando, que están creciendo, y es que no te apresures, no quieras aprenderlo todo en 3 días. A veces veo, no sé, en Facebook, veo en algunos lugares, no sé, cosas como, ya, sé full stack en 3 meses, o sé full stack, o aprende esta tecnología en 1 mes o en 1 semana, y cosas, ese tipo de cosas, creo que son cosas irreales. Date el tiempo para crecer. No pretendas ser senior en 2 meses, en 3 meses, en 1 año. No pretendas hacer eso. Date tu tiempo para aprender bien patrones de diseño, arquitectura de software. Experimenta, haz cosas por ti, haz cosas por ti mismo, que nadie te las cuente. Experimenta, sé curioso, y eso es lo que te va a llevar a crecer. Eso es lo que te va a llevar a tener tu propia opinión de las cosas, de los hechos, tu propia versión de los hechos. Entonces, obviamente no hay un camino, como no hay una regla que te diga ya paso 1, paso 2, paso 3 como para crecer y ser, digamos, tener un seniority alto. Pero lo que sí te puedo recomendar es que te tomes tu tiempo. Tómate tu tiempo.
No todo el mundo crece a la misma velocidad. En 3 meses nadie es senior. O sea, entonces, preocúpate por crecer, eso sí, cada día un poquito. Y lo vas a lograr, pero todo con calma. Todo con calma. Vas a ver que en algún momento vas a empezar a entender muchas cosas. Vas a empezar a leer cosas y a comprenderlo más a profundidad. Y si estás, por ejemplo, en el mundo del front, quizás yo te recomendaría que profundices en el front bien y después te pases al back. O si eres desarrollador backend y quieres ser full stack, profundiza bien en el back, microservicios, estructuras de datos, patrones de diseño, el lenguaje, cómo manejarlo bien, cómo hacer microoptimizaciones, todo ese tipo de cosas, y después te pasas a otras tecnologías. ¿Ya? Entonces creo que esa es uno de los puntos que siempre aconsejo para que las personas crezcan bien. Porque luego veo personas que no tienen claro nada. O sea, no tienen claro el front, no tienen claro el back, no tienen claro nada. Y son áreas muy grandes hoy en día. Entonces, y obviamente microservicios, microfrontend, solamente es un punto. O sea, solamente es un granito de arena en el desierto. Entonces, tómate tu tiempo para aprender. Lee, busca podcasts como este que te enseñan, que te ayudan a interpretar mejor las cosas, o que por lo menos hay, digamos, opiniones diferentes que la gente puede opinar. Básicamente, no hay una regla de oro, pero básicamente eso, esfuérzate, y el camino es largo, pero se llega. O sea, básicamente hay que seguir dándole duro cada día y esforzándose cada día, no hay más. Eso. Genial, de verdad que me puedo identificar con tus palabras, porque realmente es algo por lo que todos pasamos quizás en algún momento. Quizás muchos arrancamos llenos de energía y nos queremos comer al mundo, y quizás no tenemos el contexto de las cosas, en el sentido de por qué inclusive muchas cosas son virales en este sentido. Por ejemplo, porque estos temas llegaron a ser virales. Pero realmente, ¿qué hay detrás de esto? O sea, realmente, ¿qué hay detrás de aplicar una arquitectura de software? Realmente, ¿qué hay detrás de aplicar estos temas? Más allá de los conceptos, como Yasniel lo dice, enfócate primero en quemar las etapas, en conocer primero las bases fundamentales del desarrollo. O sea, si estás comenzando, no quieras llegar directamente a microfrontend. O sea, primero quema la etapa ok, yo te recomendaría, como dice Yasniel, aprende mejor un patrón de diseño, aprende mejor una arquitectura de desarrollo, en el sentido, por ejemplo, como arquitectura hexagonal, DDD, y quema todas las etapas, y luego posteriormente quédate con la intriga de saber un poco más y analiza las situaciones. No quieras seguir las trending a veces, porque las trending, como todo, pueden morir realmente. Entonces, sigue estudiando, sigue quemando tus etapas, sigue practicando, no desista, como lo dice Yasniel. Se llega lejos, pero paso a paso. O sea, poco a poco se llega lejos, y es algo que quizás, más allá de lo que hablamos hoy en día como desarrollo, es una moraleja para toda la vida. O sea, de paso a paso se llega lejos. No desistas de tus sueños. Si tu sueño realmente es llegar a ser alguien importante en programación, o tener tu propia empresa, o trabajar para una empresa grande, todos estos conceptos son importantes que los conozcas y que los desarrolles y que los analices y que los interpretes en ti como tal, porque son utilizables. Pues realmente se pueden llegar a utilizar, y puede darse el caso de que tú mañana en tu empresa quieran implementar esto, y tú puedas opinar y decir, mira, ok, podemos implementarlo, pero necesitamos analizar las ventajas y desventajas de por qué aplicarlo, los costos que implican aplicar una estrategia de desarrollo así como lo que quieres aplicar, y puedas dar tu opinión libremente. Es una de las cosas que últimamente he valorado mucho, de que puedas compartir la opinión, tus experiencias, y desarrollar tus propias experiencias, no quedarte quizás con lo que nosotros te contamos, porque, como te digo, simplemente queremos fomentar a la curiosidad de que tú puedas seguir desarrollando tus conocimientos en base a estos temas, en base a nuestras experiencias, pero no es que nosotros sepamos todo realmente. Simplemente venimos aquí con un charla a hablar de temas que inclusive a nosotros nos apasionan, como estos temas que hemos visto hasta hoy. Y nada, sin más nada que decir, te digo que
Gracias por llegar a este punto del video. Obviamente gracias, Yaniel, por compartir otro capítulo conmigo, y estás cordialmente invitado a otro capítulo más donde hablaremos y seguiremos desarrollando más temas. Y muchas gracias por todo el apoyo. Sin más nada que decir, sin más nada que agregar, se despide de ustedes Miguel Arriaza. Hasta un próximo video. Chao.